Charlie Kirk afirmaba que defender la segunda enmienda valía el costo de más muertes por armas. ¿Cómo puede alguien justificar un argumento tan brutal y al mismo tiempo convertirse en ídolo de miles de jóvenes? Lo cierto es que Kirk era fundador de Turning Point USA, un movimiento universitario que ganó fuerza nacional y fue asesinado tras recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Ahí, la paradoja de su discurso estalló de la manera más literal posible. Hoy te contaré cómo sus palabras lo convirtieron en un nombre imposible de ignorar y cómo su historia revela la tensión entre libertad de expresión y normalización de la violencia. Si esto te interesa, déjame tus comentarios más abajo. Para entenderlo, tenemos que regresar y preguntarnos cómo un joven sin título universitario logró crear un movimiento que se expandió en tantos campus. Kirk, que apenas pasó un tiempo breve en Harper College y nunca terminó sus estudios, entendió que no necesitaba un título académico para proyectar autoridad. A los 18 años fundó Turning Point y la organización terminó expandiéndose con rapidez. Su apuesta era clara. Decía que las universidades estaban dominadas por una sola corriente ideológica y prometía abrir un espacio alternativo para los estudiantes conservadores. Para eso, no usaba textos complejos, sino un lenguaje directo. Mesas informativas en los pasillos, carteles llamativos, conferencias cargadas de frases contundentes. Todo giraba alrededor de un lema que repetía sin descanso: libertad de expresión. Pero aquí aparece la paradoja. Porque mientras exaltaba la libre discusión, su retórica apuntaba a deslegitimar movimientos progresistas, en especial los que buscaban justicia racial. Cuando en los campus se hablaba de racismo estructural, de desigualdad histórica o de privilegio blanco, él respondía que todo eso no era más que un invento. Negaba la existencia del privilegio racial, cuestionaba la validez de las protestas y tachaba las discusiones sobre discriminación de puro adoctrinamiento. En otras palabras, la libertad que decía defender se convertía en un filtro ideológico. El efecto era inmediato. Para sus seguidores, Kirk era el joven valiente que desafiaba el pensamiento único impuesto por profesores y activistas progresistas. Cada provocación reforzaba esa identidad de resistencia, pero para muchos otros, lo que veían era una fachada, un discurso que proclamaba pluralismo mientras cerraba la puerta a cualquier experiencia que cuestionara su visión del país. Como espectador, todo dependía de qué lado de la puerta te tocara estar. Y esa es la pregunta que inevitablemente surge. Si la puerta de la libertad se abre solo para algunos, ¿tú de qué lado estarías? Al final, lo que comenzó con la promesa de intercambiar ideas abrió la puerta a un patrón de polarización cada vez más profundo. Y esa misma lógica se trasladó, con consecuencias mucho más graves, al terreno donde el debate deja de ser abstracto y se traduce en vidas humanas perdidas. En abril de 2023, tras un tiroteo escolar que conmocionó al país, Charlie Kirk declaró públicamente que vale la pena pagar lamentablemente algunas muertes por armas de fuego cada año, con tal de preservar ese derecho constitucional. Fue una frase recogida por varios medios y de inmediato desató polémica. No era solo una opinión abstracta, era la afirmación de que la libertad de portar armas justificaba incluso la pérdida recurrente de vidas. Esa declaración no quedó aislada. En el mismo contexto, Kirk defendió propuestas concretas: más guardias armados en las escuelas, más control parental sobre los estudiantes y la idea de que el desarme ciudadano no resolvería nada. Lo presentaba como parte de una lógica mayor: reforzar la seguridad con fuerza y reforzar los hogares con disciplina. Para su público más cercano, era una postura coherente con su filosofía de responsabilidad individual. El mensaje era directo: o aceptas la libertad entera o renuncias a ella. Y esa equivalencia radical se repetía en cada conferencia. El choque llegaba con cada nueva masacre. Familias llorando en escuelas, comunidades marchando, periódicos mostrando fotos de niños fallecidos, y frente a esas imágenes, Kirk insistía en que la libertad siempre trae riesgos. Para algunos era un razonamiento frío, casi técnico. Para otros era indignante, sonaba como si alguien colocara un precio sobre la vida humana. La metáfora que surge es contundente. Imagínate un parque de diversiones que abre todos los días sabiendo que cada cierto tiempo una máquina fallará y alguien morirá. Y aún así se siguen vendiendo entradas con el argumento de que la diversión lo vale. Esa es la lógica que describían sus críticos. Un precio asumido como parte del espectáculo, aunque el costo sea irreversible para familias enteras. El efecto social de normalizar esa narrativa es profundo.
Si se acepta que las muertes son parte del orden natural de las cosas, el debate deja de centrarse en cómo prevenir tragedias y se convierte en una batalla por trincheras ideológicas. El dolor individual pierde su dimensión humana y pasa a ser combustible político. Esa transformación del duelo en arma retórica es lo que muchos temían de discursos como el suyo. Paradójicamente, esa firmeza radical elevó su perfil público. Para un sector, se volvió emblema de alguien que hablaba sin miedo frente a la corrección política. Su defensa sin concesiones de la segunda enmienda lo consolidó como figura de lucha cultural, pero al mismo tiempo lo colocó como objetivo. Decir que la muerte era un sacrificio inevitable lo convirtió en blanco simbólico de la rabia acumulada en el país. Esa tensión dejó de ser solo una discusión de palabras cuando, en medio de un auditorio lleno, la violencia interrumpió la teoría de la forma más literal posible. A partir de ahí, lo que hasta entonces era un debate político se transformó en una experiencia vivida que nadie en la sala olvidaría jamás. El disparo que cambió todo ocurrió en un escenario que, hasta ese instante, parecía rutinario. Era un evento de la gira American Comeback Tour en la Universidad del Valle de Utah, un campus que ya había sido escenario de debates tensos alrededor de su figura. El auditorio estaba repleto. Algunos estudiantes grababan con sus teléfonos, otros seguían las intervenciones con atención, y varios esperaban su turno para lanzar preguntas. Kirk estaba en la parte final de una respuesta sobre violencia armada, un tema que inevitablemente cargaba de tensión la sala. Justo después de reaccionar a una pregunta incómoda sobre tiroteos masivos, se escuchó el sonido seco de un disparo. Esa bala lo alcanzó en el cuello y desató un instante de caos absoluto. Aunque las autoridades advirtieron que la investigación seguía abierta, la distancia, la elección del lugar y el momento hicieron pensar que pudo haber sido algo planificado, pero la versión oficial insistió en que aún era prematuro sacar conclusiones firmes sobre motivaciones o coordinación. La reacción de la multitud fue de pánico inmediato. Estudiantes se tiraron al suelo, otros corrieron hacia los pasillos, algunos usaron mochilas como protección improvisada. La confusión fue total, nadie sabía si habría más disparos o si el atacante estaba dentro del mismo auditorio. En ese desorden, la incredulidad y el miedo iban de la mano. Nadie imaginaba que lo que hasta entonces era solo teoría se convirtiera en una agresión real, en vivo y frente a todos. En los minutos siguientes, personal de seguridad y otros asistentes intentaron auxiliar a Kirk. Los gritos de ayuda se mezclaban con la congestión de gente buscando salir. Las salidas colapsaron y la comunicación con el exterior era intermitente en medio del colapso de las redes móviles. Fue la materialización de una paradoja. El hombre que defendía que las armas eran la garantía final de seguridad cayó por el mismo objeto que había elevado a la categoría de emblema cultural. La investigación federal tomó las riendas del caso de inmediato. El FBI y la policía local acordonaron el área, revisando cada centímetro del campus en busca de pruebas. Se habló de un primer detenido presentado como persona de interés, pero tras ser interrogado fue liberado. Desde entonces, nada ha sido del todo claro. Si se trató de un ataque personal, un atentado político o la acción aislada de alguien con motivaciones propias, sigue siendo materia de especulación. Es en esa incertidumbre donde el caso se sostiene. Las reacciones políticas llegaron con la misma velocidad que las imágenes del evento se compartían en redes sociales. Donald Trump, aliado cercano de Kirk, difundió un mensaje calificándolo como gran y legendario, afirmando que nadie entendía mejor a la juventud que él. Ordenó además que las banderas ondearan a media asta. Para unos, era un atentado contra la libertad de expresión. Para otros, la confirmación de un ambiente político cada vez más cargado de violencia. En paralelo, la opinión pública se dividió en su interpretación. Para el movimiento MAGA y muchos simpatizantes, Kirk pasó de inmediato a la categoría de mártir, alguien que cayó defendiendo los valores conservadores frente a un clima hostil. Sus críticos, en cambio, vieron en el episodio la consecuencia más trágica de un país que había normalizado convivir con armas de fuego y discursos cada vez más incendiarios. Ambas lecturas, opuestas pero intensas, reforzaron la polarización que él mismo había simbolizado en vida. Lo cierto es que esa bala no solo silenció a un líder en mitad de su discurso, sino que mostró hasta qué punto la política estadounidense se encuentra atravesada por discursos extremos y respuestas violentas. En cuestión de segundos, la retórica se tradujo en una consecuencia irreversible, y es precisamente aquí donde surge la reflexión necesaria. ¿Qué pasa cuando la libertad se defiende sin responsabilidad? Cuando la confrontación se convierte en norma y la violencia en desenlace predecible. Esa es la pregunta que abre la puerta al balance final de esta historia. Queda claro que la idea de libertad nunca puede separarse de sus consecuencias. Si la libertad que defiendes normaliza daño, ¿qué sentido tiene esa libertad para quienes lo sufren? Déjame tus comentarios. ¿Dónde pones el límite entre libertad de expresión y seguridad pública? Te leo abajo. Si te interesa este tipo de análisis, suscríbete para más.
La libertad sin responsabilidad se vacía de sentido.